En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes que nos siguen los miércoles en su programa Psicotema Perú. Bienvenidos a todos ustedes que nos siguen a través de los 820 de la AM en Radio Libertad y también a través de nuestras redes del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Recordarles, en el Facebook estamos en directo, así que nos pueden ver cuando deseen o repetir el programa. Hoy tocamos un tema muy interesante, así que estamos en el Facebook en @CPSP Lima y Callao, también en el Twitter @CPSP Lima y Callao, el Instagram @Colegio de Psicólogos de Lima. Y los teléfonos de cabina 471-1118, por si quieren hacer su llamada. Recuerden que es una línea gratuita donde ustedes pueden darnos a conocer sus inquietudes respecto al tema de hoy. Y el tema de hoy es el perdón. Y estoy muy bien acompañada del psicólogo Segundo Chiroque. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, amables oyentes. Buenas tardes a toda la mesa en general. Sí, hoy día nos convoca a un gran tema que es el perdón. Parece ser que cuando se concluye una etapa o se hace un resumen de vida, ¿no?, nos invita a veces a la reflexión. Y estando próximos a estas Navidades, yo creo que muy bien, ensayamos, ¿no?, lo que puede ser el perdón, ¿no? Un poco por la espiritualidad que nos suma estas fechas, y porque en nuestra vida, ¿no?, como humanos a veces hay hierros, a veces hay dificultades que hacen que tengamos pendiente para realizar o para pedir un perdón. Ese tema nos va a convocar hoy día. Así y invitamos a nuestros oyentes a que que nos sintonicen a través de nuestro Facebook, ¿no? Y estar alerta a cualquier agregado, cualquier comentario acerca de este tema. El perdón no es fácil, ¿verdad, doctor? ¿Qué será más fácil, perdonar o pedir perdón? Sí, ambas tienen un contexto diferente y una dimensión que los puede comprometer muy emocionalmente. Bien. Yo creo que ambas son difíciles de poderlas dimensionar. Y ya estamos en la mesa, en la compañía del psicólogo César Uribe Neira, a quien damos las buenas tardes. Estamos muy a gusto de tenerlo aquí con nosotros. Él tiene mucha experiencia, amplia experiencia en la parte educativa, y aquí estamos con él. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Cuando la recibí, claro, con mucho entusiasmo, pero cuando me anunciaron el tema, la verdad es que tuve que respirar un poco para poder, pensar y reflexionar en torno a un tema que suele ser difícil. Y como conversábamos antes de entrar acá a estudios, pareciera que estas épocas suele ser propicio de pensar en él, ¿no? Sí. No obstante, también lo comentaba, creo que no hay un momento ni una época especial. Yo creo que es una cuestión muy humana, y en ese contexto el perdón, si ocurre o si se pide, es algo que podría darse en el momento en que las partes o una de las partes lo estime necesario, ¿no? Qué bueno, César, gusto de tenerte acá y con un tema muy importante, ¿no? Porque de alguna manera nos compromete casi espiritualmente, porque es una tarea muy grande esto de pedir perdón o de hacer el ejercicio de perdonar. Uh-huh. ¿Qué podemos entender como perdón? Es un poco complicado. Yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos ir entendiendo es que el perdón constituye un acto humano voluntario, ¿no? Y en principio es eso, es un acto humano y que depende de cualquiera de las partes, de la parte que ha dañado a otra, que es el que solicita el perdón,
como la parte afectada, que es quien puede o no perdonar a la otra parte. Y acá hay una cuestión bien interesante, porque la parte afectada no necesariamente tiene que ser solicitada del perdón. Lo que estoy tratando de decir es que si yo estoy dañado, yo estoy en la voluntad y en la libertad de perdonar a la otra persona, aunque la otra persona no lo haya solicitado, ¿no? En cambio, la parte agresora o la parte que ha actuado en contra siempre tendrá dentro de su estructura y de su conciencia el saber que hizo algo sobre otra parte cuyos efectos y cuya consecuencia fueron lesivos para la otra parte. Y aunque yo pueda sentir que hice bien, al ver los efectos en el otro lado, en la otra persona, yo creo que habría que ser muy poco humano para no darnos cuenta de el daño que pudiéramos haber causado en los demás, ¿no? Entonces, en principio, el perdón es una cuestión muy humana y que depende de la voluntad de la persona, en cualquiera de las dos situaciones, como ya lo habíamos mencionado. Lo otro es que no es un acto obligatorio, ¿no? Es un acto voluntario. Voluntario, es voluntario. cierto. No hay una situación sobre la cual, digamos, tú debes perdonar, ¿no? Dentro de los contextos religiosos, sí, porque responde fundamentalmente a un criterio de moralidad. Pero dentro de un contexto humano, no constituye exactamente una cuestión moral. No es que perdonar es bueno. Perdonar es bueno en tanto la persona toma la decisión y lo considera bueno para sí mismo. Pero claro, dentro de un contexto religioso, el perdonar sí es una cuestión vinculada a la moral, porque las religiones en general lo pudieran establecer como un criterio bueno para sí mismo y para estar, digamos, en paz con Dios, ¿no? Claro. Se suele decir, doctor, yo perdono pero no olvido. Es como que no hay coherencia, son dos cosas distintas. ¿Cuál sería lo adecuado? Sí. Traía también esa expresión mientras venía tratándome de acordar de algunas expresiones corrientes o frecuentes, efectivamente, ¿no? Y yo perdono pero no olvido. Yo creo que el perdón supone, en principio, tener una conciencia, si yo soy el dañado, tener una conciencia del daño. Es decir, admitir que yo reconozco que tengo un daño en mí mismo. Y reconozco además que ese daño me genera una reacción contraria hacia la otra persona. Yo creo que esa es una parte importantísima, porque yo tengo que admitir que estoy dolido por algo, pero además tengo que admitir que ese dolor me genera una aversión, un odio, una venganza sobre la otra persona, una búsqueda de querer hacer justicia por mis propias manos. En lo general, en lo humano, estas son las primeras reacciones casi inmediatas, ¿no? O sea, me dañó y me las va a pagar, ¿no? Entonces, la posibilidad de un perdón en ese contexto y en esa etapa de nuestras emociones es casi imposible, ¿no? Y pedirle a la otra persona y decirle, pero es que tú tienes que perdonarlo, es un poco ir contra la reacción inicialmente natural que tiene la persona. Y es por eso que algunos tratados abordan el tema del perdón bajo un enfoque terapéutico, porque pareciera que de motu propio es muy difícil que la persona perdone cuando el daño o los daños que le pudieran haber hecho lo han mellado muchísimo, ¿no? Y entonces se requiere una ayuda. Una persona que le ayude a ser consciente de estos dos primeros aspectos y en un segundo momento a encontrarle una lógica a todo esto, ¿no? Si alguien me dañó, me engañó, me ofendió, si alguien, hoy que lamentablemente es tan frecuente y lo vemos todos los días en noticias, si alguien
mató a un familiar, a un ser querido. Terrible. Es terrible, efectivamente. Qué difícil es perdonar a la otra parte, ¿no? Insisto, no hay una condición de obligatoriedad frente a ello. Sin embargo, yo también reflexiono en tanto que vivir con un dolor cargado en nuestro interior, recordándolo permanentemente, sea por la muerte, sea por la ofensa, sea por el daño o por el engaño, es vivir un doble tormento, porque es vivir el tormento de que existe aquella persona que lo produjo, que me hizo daño. Que me hizo daño, efectivamente, pero también es vivir con un dolor vivo dentro de mí, en un recuerdo que no abandono. Que no abandono, ¿no? Que lo traigo, o sea, no quiero hacer ningún tipo de interpretación, pero que podríamos tal vez hasta poder decir o afirmar de que yo mismo lo conservo porque quiero conservarlo, ¿no? Hablo del recuerdo, ¿no? Del recuerdo y del dolor que acompaña al recuerdo. Entonces, en ese contexto, yo creo que acá interviene un poco la lógica del pensamiento. Y es donde nuestros recursos, más bien, ya no tanto emocionales y afectivos, sino nuestros recursos cognitivos, tienen que entrar, ¿no? Porque es racional que ocurra todo esto, pero no es razonable, ¿no? Y hay una diferencia entre la racionalidad y la razonabilidad, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos racionalmente, pero no todo lo que hacemos racionalmente es razonable. César, tú nos ilustras con una dimensión más humana acerca de este ejercicio de lo que significa el perdón. Pero si nosotros nos ponemos en un contexto donde una persona tiene que ser perdonada y la otra que está frente a ella tiene que hacer el ejercicio de perdonar, se le puede dar un agregado ahí un poco que sobrepasa lo humano, porque es un gesto que suma, como dicen en un saludo, el que saluda, ¿no?, engrandece, no importa que no contesten, ¿no? Yo creo que si lo trasladamos esto al perdón, yo diría que es un gesto que va más allá de lo humano, porque de alguna manera supero muchas cosas para conceder ese perdón, ¿no? La historia no tiene muchos ejemplos, ¿no? El Papa Juan Pablo II, ¿no? Perdonó a quien le disparó, ¿no? Y muchos gestos en la historia tienen. ¿Cómo interpretas ese ejercicio de perdonar? Yo creo que tal vez discrepamos en algún puntito, ¿no? Yo no creo que ese perdón, tomando como ejemplo lo de Juan Pablo II frente a la persona que lo quiso asesinar, yo creo que más bien lo que revela es esa grandeza humana que más bien, por el contrario, hemos abandonado en algunos casos y perdido en otros, ¿no? Yo creo que lo humano justamente supone alzarse sobre muchos aspectos, independientemente si fue el Papa o no fue el Papa, que para los que profesan una religión representa y es su representación de Dios en la tierra, y no necesariamente todos tendríamos que creer en ello, pero lo que sí revela tremendamente, porque no creo que haya sido un acto protocolar, creo que fue un acto tremendamente humano, es decirle, mira, yo a pesar de tus errores, te perdono y te invito nuevamente, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla del perdón y del olvido, yo me atrevo a decir algunas cosas. Creo que la memoria o lo que hay en la memoria es imborrable. Pero si a esa memoria yo la evoco permanentemente por el daño o la lesión recibida, yo creo que no estoy en sintonía de perdonar a la otra parte, ¿no? Porque yo mismo estoy refrescando la situación, el dolor y los sentimientos. Una condena permanente, ¿no? Pero es una autocondena. No es una condena, no es alguien que no es un cartel que me está recordando permanentemente que alguien me hizo daño o poniéndome el nombre de alguien para recordarme que esa persona me dañó. Yo creo que si bien es cierto, el perdón no empieza buscando el olvido, para decirlo de alguna forma,
insistiré. Yo creo que el perdón empieza fundamentalmente por reconocer lo que nos pasó, por reconocer también en la parte más racional o más razonable de que frente al hecho mismo no hay retroceso, o sea, la vida no retrocede para lamento de muchos, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos queda es una rectificación de las cosas que yo creo o que considero o en mi examen de conciencia entiendo que hice mal o que dañé a los demás. Y en ese nivel de conciencia de daño hacia los demás es que yo puedo pedir perdón. Pero aunque no lo pidiera, en ese proceso de entender que yo dañé a los demás, tengo la oportunidad de cambiar mi vida, de no hacer lo mismo, de no repetir lo mismo, de avanzar adelante, excelente, de hacer el bien a los demás. Entonces, en ese contexto y en esa situación es un poco complicado, por decirlo de alguna manera, establecer fórmulas. No es tú tienes que perdonar o yo tengo que perdonar, ¿no? Yo lo entiendo. Yo creo que nosotros, como personas sensibles, siempre tenemos la expectativa de sentirnos bien y de sentirnos felices. Y probablemente sentirnos felices es que alguien nos pida perdón. Y para el que pide perdón, como alguna vez lo he leído, es un poco procurar que duerma tranquilo en la noche. Pero aún esas dos situaciones no estamos obligados a hacerlo, a menos que conscientemente y voluntariamente yo entienda que necesito resarcir, que necesito sentirme tranquilo conmigo mismo y solicito el perdón. O en este acto de querer librarme de las situaciones que me dañan, pues yo supero el asunto y paso por alto perdonando, aunque la otra parte, como lo dije hace un momento, no necesariamente me lo haya solicitado, ¿no? Qué bueno, César. Mira, yo sé que en las relaciones humanas, ¿no?, en las parejas a veces no se dijo un perdón a tiempo y hay toda una estabilidad en esas relaciones. En las familias, ¿no? Nunca se superan algunas cosas que muy bien nos podrían haber equilibrado un perdón a tiempo, ¿no? Y tenemos en ejemplos de divorcios, de disfunciones familiares, solamente porque no hubo un perdón a tiempo, no hubo una conciencia, un ensayo de elaborar las cosas y saber superar estas cosas. ¿Cuánto nos falta al humano? ¿Cuánto nos falta para tener esa ganancia que yo diría que es más allá de un gran gesto y saber perdonar? ¿Cuánto nos falta? Yo creo que alguna vez, ya esta es la tercera vez que estoy por aquí, en alguna de las dos veces anteriores lo he dicho, y va un poco por el lado de mi actividad profesional, ¿no? Yo creo que necesitamos educarnos en el reconocimiento del valor de la persona. Yo creo que cada uno de nosotros es valioso. No estoy pensando en alguna categoría, ni estoy pensando en alguna característica que lo haga valioso. Somos valiosos en sí mismos. Como humanos. Como humanos, exactamente. Entonces, yo creo que eso es ese nivel de conciencia, de pensar en los demás. Cuando yo valoro al otro, pienso en el otro. Me es importante el otro. Cuando... voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero cuando yo entro a un lugar privado y no dejo las cosas como deberían estar y las dejo como a mí se me ocurre sin pensar en los demás, estoy pensando en servicios públicos y todo eso, es que a mí el resto no me interesa. Si, digamos, de premisa está que yo no tengo interés por los demás, la posibilidad del perdón no entra por ningún sitio. Porque yo, para poder perdonar al otro, yo tengo que reconocer que si yo cometí el daño, yo dañé a la otra persona y por lo tanto esa otra persona le entorpecí su vida en alguna dimensión. Le hice un daño que yo tengo que ser consciente, pero solamente seré consciente cuando la otra parte me interese. Y no hablo de un interés individual, hablo de un interés colectivo. Me interesa el señor que camina por la calle, y si lo atropellé, no por mala intención, no porque yo quise atropellarlo,
sino accidentalmente, esa persona me interesa y yo tengo que preocuparme por ella. No interesa tampoco si es que esa persona me perdonará lo que yo hice, pero para mí, desde mi punto de vista, sí será muy importante pensar en la otra persona para que la otra persona sienta la reparación y sienta de alguna manera la compensación que yo quiero otorgarle, porque ella es importante. Pero si la otra persona no es importante, si esto no lo educamos en casa, no lo educamos en la escuela, en donde todos nos descubrimos importantes, una familia en donde mi hermano no es importante, en donde mi padre no es importante, en donde mi tía no es importante, ¿qué posibilidad de perdón cabe? Claro, ahora, difícil, ¿no? El perdón vendría desde los hogares, ¿no, doctor? O sea, sí. Reconociendo, digamos, desde los padres cuando podemos fallar, enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo, me equivoqué, ¿no? Por decir, cuando a veces el padre grita o trata mal a los hijos, el saber pedir perdón es enseñarles también a ellos a que crezcan y se formen y que sepan también reconocer y pedir perdón. Yo creo, yo no señalaría exactamente, obviamente, si yo nazco dentro de un seno familiar, podría decir allí empieza, ¿no? Pero no sería tan preciso y tan categórico de decir empieza acá y termina acá o empieza por acá. Yo creo que empieza en general por nosotros mismos. En mi rol de padre, en mi rol de hijo, en mi rol de maestro, en mi rol de profesional, en mi rol de ciudadano, yo tengo que tener esta sensibilidad ante lo humano. Yo no puedo pasar por alto una situación si es que yo no considero el valor de los demás. Yo creo que eso es, si tenemos que hablar de una acción social o educativa inicial, yo creo que pensar en los demás resulta siendo muy valioso y muy importante, ¿no? Qué bueno, César, tú nos ilustras que esto es un ensayo muy humano y que se debe generalizar en todos los aspectos de nuestra vida, porque tanto el hogar, la escuela o cualquier otro ambiente de nuestra actividad laboral, estamos predispuestos a muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos ejercer un perdón o pedir un perdón, ¿no? ¿Qué reflexión te trae en estas fechas que generalmente nos contagiamos de espiritualidad? Así es, ¿no? Y hacemos un resumen de nuestras actividades anuales con relación al perdón. Bueno, yo creo que producto de un balance que uno podría hacer, digamos, de su transcurrir de vida durante un año o durante un periodo, claro, estas fechas, digamos, las llamamos propicias, ¿no? Pienso, sin ánimo de contradecir, que toda fecha es propicia para hacer un balance sobre la vida. Más bien, deberíamos hacerlo permanentemente y no necesariamente en un periodo de tiempo especial, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo diario. Yo creo que diariamente debemos hacer un balance de las cosas que hemos hecho y de las cosas cómo nos han ido en ello, ¿no? Sin embargo, efectivamente, socialmente vivimos una etapa, un periodo de acá hasta fin de año en donde muchas instituciones, familias y grupos humanos aprovechan este espacio para poder reflexionar y pensar. Yo creo que la decisión frente a ese balance de escoger el perdón como un elemento humano y voluntario, yo creo que es importante, pero no necesariamente tenemos que decir o decidir que en esta fecha tenemos que perdonar cosas. Yo creo que tenemos que perdonar sí y solo sí yo soy consciente de que esto es importante de hacer. Es decir, yo tengo que tener una convicción que me permita decir, mira, ¿sabes qué? Te pido perdón o necesito perdonar a esta persona aunque no me lo pida, porque necesito superar esta etapa de mi vida. Pero eso es un acto muy individual, muy personal, diría yo, y además muy voluntario. O sea, no es, estamos en Navidad, tenemos que perdonarnos. Bueno, ok, pudiera ser, yo soy católico y digo, bueno, es el momento de perdonar, ok, pero eso para un grupo humano que profesa una creencia de fe. Pero en este argumento que yo planteo, que es general, yo diría, sí, puede ser un tiempo propicio de perdonar si es que yo considero y soy consciente de que realmente así lo siento.
Si no, será solo un acto protocolar. Bueno, doctor, ha sido un placer realmente poder dialogar con usted sobre este tema, el perdón. Muy reconocido, César, ¿no? No, siempre tus palabras seguro han sido muy tomadas en cuenta. Muy amables, gracias por la invitación. Sí, gracias, doctor. 1:30. Una de la tarde con 30 minutos, continuamos en Psicotema Perú y ahora estamos con nuestras notas informativas. Gracias al apoyo de decenas de voluntarios, se está dando por finalizada la última fase de nuestro programa de escuelas de padres que involucró más de 10 colegios ubicados en diferentes zonas de Lima. Por ello invitamos a todos nuestros voluntarios a asistir este 19 de diciembre a la clausura del programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio en el Jirón Santa Domitila 092. Invitamos a todos los colegiados a acercarse a nuestra sede de Santa Domitila para que puedan recoger su presente navideño. Los requisitos son ser colegiado y estar al día en sus pagos hasta noviembre. 1:31, reunión de decanos. El pasado 13 de diciembre se realizó la reunión de decanos regionales en el auditorio del Colegio de Psicólogos del Perú. En este encuentro se expuso un informe detallado respecto a la gestión y estuvo presente nuestro decano del CDR1 Lima y Callao, doctor David Villarreal Huertas. En medio de gran concurrencia de asistentes se realizó la jornada de psicología dirigida a los voluntarios del programa de prevención de la violencia familiar y el feminicidio en el auditorio de la sede del CDR1 Lima y Callao en Santa Domitila. Profesionales en diferentes áreas de la psicología tuvieron a cargo las ponencias, entre ellos el psicólogo Juan José Artica, el psicólogo César Uribe Neira y el psicólogo Estuardo Yacolca Melis. Y el CDR1 Lima y Callao invita a toda la comunidad psicológica a su última conferencia del año este miércoles 18 de diciembre. Los esperamos en la conferencia Z-Point, una terapia integrativa con EMDR dirigida por el psicólogo Manuel Arámbulo. El ingreso es totalmente gratuito y sin previa inscripción. Los esperamos. 1:32, nos vamos a una pausa comercial y regresamos en Psicotema Perú. Vamos a la pausa y volvemos con Psicotema Perú. Radio Libertad con Psicotema Perú. 1:36 y continuamos en Psicotema Perú y en esta segunda parte del programa pues tenemos una mesa de diálogo llena de damas y de representantes de este programa tan interesante para el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao como es las escuelas de padres, doctor Segundo. Sí, es muy importante tener a un grupo de profesionales, colegiados todos ellos, que ejercieron el rol de voluntariado para llevar a cabo la escuela de padres y luchar contra la violencia, que es una situación muy apremiante para nuestra sociedad. Es un gusto tenerlo acá, un equipo muy importante, ¿no? Y vamos a pasar para que nos relaten sus experiencias. Sí, ¿no? ellas han estado en el programa de escuela de padres dando sus charlas de acuerdo a lo programado en los distritos donde hay mayor estadística de violencia doméstica y feminicidio, como son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Martín de Porres y Comas. Así que, por ejemplo, la psicóloga Noemí Ordóñez estuvo en la Institución Educativa Peruano-Canadiense de Villa El Salvador, en Inca Garcilaso de la Vega en Comas. La psicóloga Clara Cuya también en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, y así también tenemos a otra psicóloga que está con nosotros presente, Irene Espíritu. O sea, ellas no solamente se han concentrado en un distrito, sino que han recorrido diferentes realidades. Bienvenidas. Sería interesante poder empezar, que nos den a conocer qué les ha quedado, esa experiencia, ese resultado que han vivido ustedes, ¿no? Bien, buenas tardes con todos. Desde mi experiencia personal, puedo indicar que me ha sido muy grato y satisfactorio.
siendo voluntaria de este programa de prevención de violencia familiar y feminicidio. Entonces vemos de que este programa nos va a ayudar a identificar dos cosas, ¿no? No solamente a identificar lo que es la violencia familiar y los síntomas, por decirlo así, para poder, indicadores que nosotros vamos a poder ver, sino que también vamos a proponer cambios, conductas, acciones que puedan contrarrestar lo que es el ciclo de la violencia. Por eso que a mí me parece muy interesante lo que viene haciendo, promoviendo el Colegio de Psicólogos CDR Lima y Callao, porque es una problemática muy real, ¿no? Vemos que los medios de comunicación ya nos han indicado que este año ha propasado la cantidad del año pasado. Sí, entonces es muy interesante que nosotros, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿No? ¿Qué estamos haciendo como sociedad para este cambio? Entonces, a través de este programa que se viene impartiendo, nos va a ayudar a nosotros identificar aquellas señales. Qué bueno tener con claridad, ¿no?, que el psicólogo viene a ser un elemento de cambio, ¿no? Y gracias a esta experiencia que ustedes han ganado día a día, dirigiéndose a la periferia, donde ahí está el problema propiamente, lo que viene ahora es esperar un cambio. Clarita, ¿cuál es tu experiencia personal con el ejercicio de esta gran labor ejercida de diferentes ambientes escolares? Bueno, yo en primer lugar muy agradecida, ha sido una experiencia positiva. Hemos definitivamente ingresado a cada uno de esos hogares, ¿no? Porque la afluencia de padres de familia en este colegio Jorge Bernales era bastante, o sea, era la necesidad de que ellos buscaban lo que es la información, ¿no? Que a veces no se ha dado escuelas de padres ahí, entonces estaban contentos, agradecidos. Poco a poco fue incrementando el número de participantes, ¿no? Hemos realizado actividades, esquematizando actividades de hacer dinámicas de grupo, juegos, ellos han jugado. Sí, los hemos como visto, niños, alegres, con globos, contentos. alegres. Eso era tan lindo, y al final, cuando hemos terminado el compartir, así, bueno, nosotros nuestros recursos, llevándoles caramelos, galletas, o sea, qué agradecimiento, ese abrazo que les decíamos que ellos mismos, porque iban a regresar a sus hogares y tenían que transmitir la alegría, pero sobre todo ver el rostro de alegría de sus mismos niños, ¿no? Porque a veces ellos no, si bien tienen diversas actividades que son ambulantes o vendedores, ¿no?, o madres de familia, a veces los mismos papás también hacían actividades, porque había un señor que me decía, yo plancho, yo lavo la ropa, pero le decía, haga cada actividad, hacerla con amor, con cariño. Eso es lo que creo que hemos transmitido, ese amor, esa alegría por vivir, por renacer cada uno en sus hogares, ¿no? Porque esos niños son el futuro, ¿no? Y de verdad que ha sido muy enriquecedora. Les agradezco bastante. Qué bueno, Clarita, ya nos había adelantado Naomi, ¿no?, sobre ese enriquecimiento que ellos han tenido en poder ejercer todas esas actividades. Y lo tuyo trae lo humano, ¿no?, ese acercamiento humano donde va el profesional como un elemento de cambio. Qué bueno. Para Irene le preguntaría, si bien es cierto, reconocemos que el psicólogo viene a ser un elemento de cambio, uh-huh. Para ti personalmente, ¿cómo lo han tomado esas sesiones que fue prácticamente un involucramiento profesional hacia lo cotidiano, hacia el día a día? Claro. Muy buenas tardes, radio oyentes, muy buenas tardes. Un gusto primeramente estar en este hermoso lugar y gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia personal fue muy fructífero, muy lindo, porque pude conocer a personas que realmente necesitan de verdad la orientación de un psicólogo. Muchas veces se dice que el psicólogo, aquellas personas que van al psicólogo, solamente que son aquellas personas que están locos. Hay que romper ese estigma, porque el rol fundamental del psicólogo es justamente llegar a estas poblaciones vulnerables, donde hay violencia, donde hay feminicidio. Y justamente con este programa me pareció muy importante e interesante participar, y agradezco de verdad al Colegio de Psicólogos por brindarme esa oportunidad, porque pude conocer a muchas personas, padres que de verdad sí están pasando por esta violencia, por este ciclo. Y mediante este programa
son alternativas que damos para poder romper este ciclo de la violencia. Y es muy fundamental que todas las personas que realmente están pasando por violencia, están pasando por problemas en estos momentos, acudir al psicólogo, porque el psicólogo te ayuda mediante las terapias, mediante la orientación, mediante la consejería, y hay que tener bien en claro que no solamente es una sesión. Muchas veces los padres, y es cierto, muchas veces los padres vienen al consultorio y piensan que con una sola sesión, que es en la consulta, ya obviamente el familiar ya está curado o ya posiblemente puede estar bien. No es así. Hay que tener mucho cuidado porque realmente en la primera sesión, la primera consulta, nos damos el panorama de nuestros usuarios o pacientes. Entonces, con esta escuela de padres pudimos ver en este caso, por ejemplo, son 4 sesiones que se realizó. Y en estas sesiones son importantes porque en la primera sesión vimos aquellos indicadores de violencia. Y justamente estas zonas de San Martín de Porres, de Comas, de Villa María, son padres que hemos encontrado violencia. Pero también felicito a aquellos padres que han rompido esos esquemas mentales de que han ido varones, imagínense. Hemos tenido nuestros talleres varones y felicitamos. Qué importante romper ese pared, qué importante que ellos estuvieron y oyeron. Y qué bueno, porque ahora se ha cambiado un poco el esquema, ¿no? Cuando se esperaba que sean la población que consulte al profesional, ahora ha ido el profesional a sus ambientes in situ. Y eso nos puede esquematizar una radiografía social un del panorama del problema que está viviendo, ¿no? Naomi, ¿qué percepción tienen los padres cuando ven un profesional que conversa a ese mismo nivel en sus ambientes muy naturales como son los distritos periféricos? Sí, bien, en este caso yo tuve la oportunidad de participar con el colegio 7216 del distrito Villa El Salvador. Y bueno, se ha podido percibir en los padres de familia cierta problemática latente. Vemos, como dijo ya mi colega, es un problema realmente que nos llama a concientizarnos, nos llama a ver si realmente yo estoy pasando por esto y ver qué indicadores estoy tratando de ver para yo sobresalir, porque no solamente es el hecho de conocer la teoría, de saber qué es la violencia, el ciclo de la violencia, sino qué hago frente a esto. Entonces, el lenguaje ha sido de par a par, por decirlo así. Hemos entrado en su mundo, nosotros hemos aprendido de ellos, igual ellos se han nutrido de nuestra información muy valiosa, ¿no? Como nosotros como representantes del colegio que hemos sido como voluntariados, y ha sido muy grato porque los padres de familia se han involucrado de tal manera que nosotros hemos podido percibir su compromiso para las demás sesiones. Eso habla mucho de la efectividad del programa, porque ha habido continuidad de participación en las demás sesiones. Y a la vez también el trabajo ha sido digamos que creativo, porque hemos hecho dinámicas y también han trabajado ellos con diversos materiales que le hemos proporcionado, han trabajado en equipo, en grupo, y han logrado incluso dramatizar, escenificar. Sí, hemos visto. Entonces eso nos llama un poco a ver la realidad que está pasando en ese contexto, ¿no? Qué bueno, Naomi. Clarita, quería preguntarte, tú que dimensionas mucho más el acercamiento humano o el aspecto emocional, ¿no? ¿Cuál podría ser tu experiencia en tu visión profesional cuando tú tienes a esa población muy deseosa de información, muy deseosa de contactarse con un profesional y frente a un problema que hoy día es muy sensible? Claro. ¿Cuál crees que es tu reflexión? Mi reflexión es de que ellos se sienten también agradecidos, lo que les decíamos de que ellos no se encuentran solos, ¿no? Que el Colegio de Psicólogos siempre está dispuesto a ayudarlos, ¿no? Le explicábamos lo que hacíamos con ellos, ¿no? Lo que íbamos el tema a tratar, ¿no? En forma creativa, y también hemos realizado una primera evaluación de entrada, ¿no? Inicial, donde cada uno, incluso individualmente me decían, las preguntas son bien fuertes, o sea, son situaciones
situaciones que sí viven, pues, ¿no? Esos golpes, esas cachetadas, que a veces ellos se pueden acostumbrar a esa forma de vivencia y que en realidad es dañina para ellos, ¿no? Entonces, bueno, terminaron la primera evaluación en la medida de las sesiones que ha sido, como dice mi colega, los indicadores, luego el ciclo de la violencia, luego ellos han hecho también un sociodrama, donde ellos mismos expresaban y plasmaban en ese momento las actitudes, los hechos, ¿no? Todo recreaban como actores. Fue muy, muy didáctico, ¿no? Para ellos. Y luego al final la evaluación final, ¿no? Donde nuevamente ellos van a plasmar qué tanto, en la medida en que nosotros le hemos indicado que esta violencia es tan dañina y tan negativa para ellos, ¿no? Cómo ellos nuevamente vuelven a reflejar y a expresar la necesidad que siempre buscan. Nos decían: no se vayan, regresen. Ay, qué bonito. Regresen, y la importancia de que remarcaban en sus hijos, ¿no? Que es la educación, que es el futuro. Quiero que también trabajen con mis niños, ¿no? Y gracias, y el abrazo, y fue muy, muy enternecedor, muy lindo. Qué bueno, Gracias. Clara. Ustedes forman parte de un equipo, ¿no? Que se hizo presente con un gran barniz profesional, que se involucraron en los ambientes escolares y dieron un gran ejemplo de lo que significa llegar y ser sensible a este gran problema que es la violencia, ¿no? Tengan nuestro reconocimiento porque representan a un grupo, sí, ¿no? que ha hecho un gran el enorme esfuerzo agradecimiento y que ha llevado a cabo un programa que nosotros tenemos muchas esperanzas, hemos cifrado muchas esperanzas porque los índices de todas maneras tienen que bajar. Irene, ¿cuál sería tu reflexión final? Bueno, de que estos programas ayudan bastante a la población, a las personas, y de que siempre tengan esa disposición para poder dejarnos, en este caso, tratar a sus hijos. De verdad, como dijeron aquí mis colegas, fue muy importante porque muchos de ellos reflexionaron. Al final de toda la sesión, como comentaron, del inicio del pretest y un post-test, porque quisimos ver con el post-test cómo fueron los cambios, si hubo alternativas, la conducta, cambiar las ideas y todo eso. Entonces, al final hicieron un compromiso. Hicimos un compromiso al final, después de toda la dinámica y todo, tratar con sus hijos, tratar con los padres, y acordaron. Y muchos de ellos realmente sí, tomaron conciencia y dijeron: sí, soy intolerante, soy impulsiva y tengo que cambiar. Y se dan cuenta de que nos dijeron: muy bien, esperamos que sigan estos programas y vengan. Y créame, incluso hubo sesiones, reuniones en esto donde los padres sí realmente necesitaban un consejo, una palabra de ayuda, una motivación, y de verdad fue muy bonito, muy linda experiencia. Y yo deseo de verdad de que en este caso sean más programas, porque esto ayuda bastante a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque ellos son los futuros de la nación. Entonces, que sea, por favor, que vengan al psicólogo, no nos tengan miedo. Con vuestro concurso, con seguridad, esto va a ser un éxito para otros. Y taller para adelante. Antes de finalizar, doctor, sería importante que las 3 psicólogas que están acá brinden un mensaje a esos padres que han estado en la escuela y a los que no han estado, a los que todavía se rehúsan a ir, a los que todavía no rompen ese mito de que tienen que transmitir sus problemas a un especialista y buscar ayuda. Sí, por favor. Es importante, estimados padres de familia, yo me dirijo a ustedes, y de verdad es importante tomar conciencia de que nuestros hijos día a día se pierden, están desorientados, pasan por muchas cosas y adversidades que muchas veces ni los padres mismos estamos enterados, imagínense. Y quizás si no hay confianza en casa, no hay buena comunicación, no hay una buena orientación, no hay afecto, sobre todo el afecto, estos jóvenes sí se van a ir por un mal camino. Por eso es importante de que tomen conciencia y acudir a las escuelas de padres, a estos talleres que son tan importantes. Acuden, si realmente aman a sus hijos, les interesa el bienestar, acudan. Siempre estar en constante apoyo en la parte académica, en la parte emocional, porque eso les va a ayudar bastante a cambiar la personalidad y a cambiar el pensamiento. Gracias, Irene. Sí. Tú, Naomi, por favor, tu reflexión final. Sí,
Si bien es cierto, como se dice, no hay un manual para hacer una guía de un buen padre, ¿no? Se aprende en el camino, ¿correcto? Sin embargo, el hecho de que tú te tomes un tiempo con la premura del trabajo y todos los temas que se dan, ¿no? Y que son necesarios, pero siempre hay un espacio que uno debe de darse, porque es el nexo, el colegio, la familia. Muchas veces hacemos la convocatoria, a veces no acuden los padres de familia, ¿no? Se comprende las situaciones, pero hay que darse un tiempo, creo que es necesario para abordar estos temas, ¿no? Con los padres de familia. Hay que recordar también que la conducta es observable, medible y modificable, entonces podemos cambiar paradigmas, podemos empezar el cambio, hacer el cambio desde nuestros hogares, con nuestros hijos, enseñando los límites, poniendo reglas, disciplina con amor para nuestros niños, disciplina con amor para que sea un ambiente, una familia que prevalezca la armonía, ¿no? En base a eso van creciendo chicos con buenos valores, ¿no? Esa sería mi aportación. Correcto. Para ti, Clara. Bueno, para mí también lo más importante es la toma de decisiones, ¿no? Cuando uno decide y es responsable de que ellos como padres de familia tienen que tomar la decisión de seguir formando, de seguir orientándose, informándose, que no están solos, ¿no? Que siempre busquen ayuda y sobre todo el cariño, la mirada, ¿no? Porque qué importante es mirarnos, es abrazarnos, sonreír, ¿no? Sí. Eso es lo más lindo, eso le decía, siempre miren la mirada de sus hijos, ¿no? Búsquenlo y así sean grandes, abrácenlo, porque es lo más importante que nosotros estamos sembrando, porque cuando trabajábamos en una de las sesiones la imaginería y les hacíamos igual, en experiencias que hemos tenido de niños, o sea, hay heridas, hay situaciones que han vivido y que no las han sanado. Entonces cuando nosotros trabajábamos eso con ellos, que ellos lloraban y bueno, lo hacíamos con música, les decíamos perdonen, porque de verdad el rencor no lleva a nada, ¿no? Entonces lo único que nos queda es construir, y para eso es, creo, una de estas escuelas de padres, uno de estos objetivos, y continuar adelante. Y gracias por todo, y sobre todo que los padres asistan, ¿no? Sí, así. Correcto. Así, muchas gracias, Ana. La presencia de la psicóloga Noemí Ordóñez, la psicóloga Clara Cuya y la psicóloga Irene Espíritu Saldaña. Gracias por estar aquí y una vez más se les agradece de todo corazón su participación en esta escuela de padres. Ellos representan un gran equipo y renovamos nuestro reconocimiento porque su labor fue muy grande y los resultados pues los tenemos en el camino. Y seguiremos trabajando. Claro que seguiremos trabajando. Claro que sí. Felices fiestas para todos. Extensivo para y ustedes para los padres, para todos los radioyentes. Quizá podemos culminar, colegas, con nuestra arenga de... sí, obviamente. A la voz de 3. 1, 2, 3. Fuera la violencia, venga la armonía. Fuera la violencia, venga la armonía. Bueno, un aplauso. Fuera la violencia, venga la armonía y el amor. Felices fiestas, feliz Navidad para todos. Y mañana las esperamos a las jueves 7 de la noche con nosotros para la clausura, ¿no? Un programa bonito para ustedes. Sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones para todos. La mejor forma de vivir en familia es con amor y armonía. Muchas gracias por recordar nuestro eslogan del CDR1. Lo han aprendido muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Ya faltan 4 minutos para culminar y tenemos 2 actividades que mencionar. Doctor Segundo, en el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, que es la clausura del voluntariado. Invitamos para el día de mañana, a todos los voluntarios, 7 que son de la noche. 150, un poco más. Exacto, sí. ¿no? El día de mañana, ¿no? Sí, mañana jueves, 7 de la noche. Una gran clausura donde nos vamos a dar cita y reconocer este gran esfuerzo que hizo el gran grupo de voluntarios. Así es, va a ser en la sede de Santa Domitila, así que los esperamos con los brazos abiertos. Hemos preparado para ustedes un programa muy bonito y con mucha alegría en el corazón para ustedes para poder hacer la clausura del programa. Y bien, también anunciarles que no se olviden de la Navidad del Niño, que es se va a desarrollar en las losas deportivas del Campo de Marte, el sábado 21 de diciembre de 2 de la tarde a 6. Ya ha salido la lista de los colegiados que han inscrito a sus niños y pues los esperamos
para que puedan pasar una fiesta de Navidad hermosa con su niño. Vamos a pasar un gran momento con los hijos de los colegiados en esta Navidad, que también es uno de los esfuerzos que está haciendo el Consejo Directivo para decir feliz Navidad a los niños, a los hijos de nuestros colegiados. Sí, y algo importante, doctor, que vayan los psicólogos. Sabemos que tienen muchas actividades, pero que se den un tiempo, unas horas con sus hijos, porque si estamos hablando de poder unir a las familias, pues que ellos también sean propicios y den el ejemplo. Además es necesario, porque nadie cuida mejor al padre, al hijo, que el papá y la mamá. Con seguridad vamos a tener la asistencia. Sí. Los esperamos, ojalá colegas. Que así sea. Gracias, y esto fue todo en Psicotema Perú. Buenas Gracias. tardes. Radio Libertad presentó Psicotema Perú, un programa del Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao, del Colegio de Psicólogos del Perú.